describiendo el manejo del dinero. ¿De qué forma los cristianos debemos usar nuestras finanzas? La Biblia siempre describe una relación muy estrecha entre la forma en la que un cristiano crece, ¿me escuchan bien? Y la forma como usa su dinero. En otras palabras, si un cristiano no tiene un uso adecuado con el dinero, ese cristiano no está creciendo. Si un cristiano está creciendo espiritualmente, es porque ese cristiano en su vida administrativa de sus finanzas las lleva perfectamente bien delante de Dios. Esto está íntimamente relacionado. El 40% de las parábolas de Jesús están relacionadas con el uso del dinero. ¿Y saben ustedes por qué le pone Dios tanto énfasis el Nuevo Testamento a de cómo el cristiano debe usar su dinero? Porque en el Antiguo Testamento el pecado más grande que existió se llamó la idolatría. Y en Colosenses 3:5 la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Entonces, cuando nosotros amamos el dinero, no podemos ser hombres de Dios, ni tampoco podemos ser hombres de Dios y amar el dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, le dice Pablo a Timoteo, capítulo 6, huye del amor al dinero. Y sigue en el lugar de eso la piedad, sigue la fe, sigue la justicia, sigue el amor, sigue la mansedumbre, sigue la paciencia. Echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe, a la cual fuimos también nosotros llamados. Pero no podemos nosotros en la vida cristiana creer que podemos vivir para Cristo y servir a Cristo y conocer la palabra y estudiar la palabra de Dios, y el uso que le damos privado a nuestro dinero está lejos de cómo la Biblia lo marca en esta noche. Vamos pues a contestar algunas preguntas en esta noche respecto al manejo del dinero, porque uno de los ministerios más importantes que el apóstol Pablo tuvo durante sus viajes misioneros, especialmente en este tercer viaje misionero, fue que recolectó él una ofrenda especial para los cristianos pobres que se encontraban en Jerusalén, los judíos. Y los propósitos de la recolección de esta ofrenda fueron varios. Primero, los gentiles que ya se habían convertido deberían comenzar a entender que sus hermanos, los judíos, estaban en necesidad. Y cuando nosotros oímos de que alguna iglesia, por ejemplo, se quemó, o alguna iglesia vino un huracán y acabó con todo, y era una iglesia pobre, si nosotros tenemos recursos, bíblicamente nosotros necesitamos ayudar a esos hermanos o a esa iglesia pobre con lo más que podamos. Cuando nosotros oímos que en Acapulco llegó una tromba y arrasó con todo, o en Oaxaca, o en Chiapas, o allá en El Salvador, acabó con las iglesias cristianas, la obligación moral de toda iglesia cristiana es juntar alimentos, juntar comida, etcétera, etcétera, y hacérselas llegar a nuestros hermanos. Gracias a Dios que allá en México, en la iglesia de Villanueva, en la Zola del Sur y la del Norte, en Acapulco mandamos 18 toneladas de alimentos, de medicinas y de agua. Pero no las mandamos así nada más, porque ya hemos visto en los periódicos cómo se han clavado todo, ¿verdad? Creo que han encontrado hasta bodegas que ni siquiera mandaron para los necesitados, sino que allá con el director de la Alianza de Pastores de Acapulco, de Guerrero, a él le mandamos toda la ayuda, los camiones directamente llegaban con él, y fuimos nosotros para ver que se le estuviera repartiendo a los hermanos damnificados. Igual a El Salvador mandamos como 8 toneladas, mandamos a Chiapas como 6 toneladas, y continuamente estamos tratando de no olvidar de que también necesitamos involucrarnos en la ayuda social a nuestros hermanos pobres. Dice Gálatas 6:10, y de hacer el bien, no os olvidéis, pero mayormente a los hermanos en la fe. Entonces, si tú le vas a regalar un par de zapatos a un pobre, asegúrate que ese pobre sea hermano en Cristo, antes de regalárselos a ese pobre. Porque si tú le regalas el par de zapatos a una persona que es pobre y no es cristiana,
no le ayudas en nada, pues ya tendrás zapatitos y todo, o le das dinero, o le das algo mejor, y se lo gasta en borrachera, se lo gasta en alcohol, se lo gasta lo desperdicia, pero si tú se lo das a un hermano, tal vez esa sea la respuesta de oración de ese hermano pobre, que tal vez le estuvo pidiendo a Dios y tú fuiste el medio para poder suplir sus necesidades. Entonces, siempre que podamos nosotros dar caridades o dar ofrendas a los pobres, asegurémonos que esos pobres son hermanos nuestros en Jesucristo, porque ellos los necesitan más que los que no son cristianos y los que no son creyentes en el Señor. Muy bien, vamos a ver nosotros aquí en esta noche que se nos van a enseñar algunos principios relacionados con la manera de ofrendar. Vamos a encontrar principalmente 5 principios para saber ofrendar. Dice 1 Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Aquí nosotros encontramos 5 principios bíblicos para ofrendar. El primero es que ofrendar es un acto de adoración a Dios. Ofrendar es un acto de adoración a Dios. Cada miembro de la iglesia debería apartar cada primer día de la semana. Ya vemos aquí, y se nos comprueba otra vez, de que los cristianos se reunían no el sábado, se reunían el domingo. El primer día de la semana era el domingo. Y de acuerdo a cómo ellos hubieran trabajado y prosperado y acumulado dinero, deberían estar preparados para compartir, ¿verdad?, en la iglesia lo que Dios les hubiera dado. La iglesia, repito, se reunía el primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Jesucristo. El Espíritu Santo también vino el día de Pentecostés, y el día de Pentecostés era domingo. Es triste cuando los cristianos solamente ofrendan o dan su diezmo porque pues es mi deber, ¿verdad? Y ahí está el dinero. Y no saben que el ofrendar a Dios forma parte también de la adoración a Dios. Cuando nosotros vemos en los evangelios de qué manera vino una mujer y rompió un alabastro de perfume y mojó su pelo con ese perfume y le lavó los pies a Jesús, aquí tenemos un cuadro de que las personas cuando llegaban a las casas en aquellos tiempos, la servidumbre y los esclavos les lavaban los pies a los invitados, porque antiguamente tú caminabas en la calle y había excremento de vaca, excremento de chivos, excremento de burros, de camellos, porque todo el mundo usaba las calles y tú tenías que ir pisando por todas esas cosas por la calle. Entonces llegabas a la casa de una persona y pues no ibas a meter todos los zapatos así, ¿verdad? Se quitaban los zapatos y les lavaban los pies. Y Jesús llega a la casa de un fariseo y él no le lava los pies. Y esta mujer, que no era sirviente de esa casa, sino que venía siguiendo a Jesús, con su cabello, y en aquel tiempo el cabello era muy honroso para la mujer, se lo desata, lo moja con un perfume que costaba carísimo y comienza a enjugar los pies de Jesucristo, mostrando un acto de adoración de los más grandes que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, la Biblia quiere que nosotros estemos conscientes de que cuando vamos nosotros a ofrendar, y cuando tú le das a Dios 10 pesos, 50 pesos, no es solamente el deber de estar dando, sino que forma parte de un acto de la misma adoración a Dios. ¿Por qué es un acto de adoración a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios, la palabra adorar viene del griego prosteo, que significa inclinarte, y es cuando alguien se agachaba y le besaba los pies a otra persona. Esto es adoración. Cuando los árabes se inclinan hacia la mezquita de Omar y comienzan el día, ¿verdad?, del Ramadán, una vez al año, y se agachan y ves a los árabes cómo se hincan
y hacen esto o se ponen sobre su rostro. Esto viene de la palabra adorar, tanto en el árabe como en el hebreo. Entonces, cuando nosotros creemos que adorar a Dios es darle, yo le estoy reconociendo a Dios cuando le doy mi diezmo a Dios, cuando doy una ofrenda a la iglesia, le estoy diciendo a Dios, Padre Santo, este dinero no es mío, este dinero es tuyo, y yo estoy apartando aquí de lo que es tuyo, para que tú puedas ser glorificado, y reconozco que el dueño de todo lo que yo tengo aquí en mi cartera es de ti. Entonces Dios no necesita que nosotros le demos dinero, Él es el dueño, dice el Salmo 24, 1 y 2, del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habita. Entonces Él es dueño de todo. Yo solamente le estoy reconociendo de que Él tiene el primer lugar en mi vida. Eso es lo que le estoy diciendo. Y Dios pedía en el Antiguo Testamento el primogénito, las primicias, los primeros frutos, para que el pueblo de Dios se acostumbrara a darle a Dios siempre lo primero de su vida, comenzando con su primer hijo. Vean ustedes en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 18, lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipenses. Filipenses 4, versículo 17 y 18. No es que busque dádivas, ¿verdad? Todavía las iglesias están llenas de cristianos, están con una mente tan torcida. Ay, ya viene el momento del diezmo. Sí, aquí lo único que quieren es sacar el dinero, ¿verdad? Sí, tienen mentes tan chuecas todavía porque no han entendido lo que significa esto. Y les dice Pablo, no estoy buscando regalos de ustedes, no busco dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Una vez un pastor me llegó y me dijo, Armando, es que yo tengo pena de que en mi iglesia, si les predico del diezmo, van a creer que les quiero quitar su dinero. Le dije, ¿sabes una cosa, hermano? Que si tú no les hablas a tu iglesia y no les enseñas los principios básicos espirituales de dar y lo que significa ofrendar, Dios no te va a bendecir a ti. ¿Por qué? Porque les estás robando a tus ovejas bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le enseñamos a la gente a que traigan al alfolí, a que le den al Señor, el momento en que tú aprendes esto y te cae el 20 y asimilas la lección, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? No te imaginas cómo te va a bendecir Dios materialmente. Dios no es deudor de nadie, ni es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dar y se os dará medida buena, apretada, rebosada en el regazo, dice la palabra de Dios. Porque al que mucho siembra, mucho recogerá. El que siembra escasamente, escasamente recogerá. Entonces dice Pablo, yo estoy buscando fruto en ustedes. Yo no estoy buscando que me den regalos. Yo quiero que ustedes tengan fruto, que abunde en su cuenta. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y miren cómo le llama Pablo a las ofrendas. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que nosotros damos ante Dios es olor fragante. Hagan de cuenta que es como un perfume que sube y Dios dice, me gusta esto. Esto que está haciendo Juan Pérez y su familia me agrada. Esto es un sacrificio que yo acepto y esto es algo agradable ante mi presencia. Dice la Biblia en Efesios, en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo te preguntara, ¿cuántos de ustedes quieren agradar a Dios? Todos levantarían la mano. Y la Biblia dice que una de las formas en las que más se agrada a Dios es cuando tú le obedeces con tus ofrendas. Ofrendar es un acto de adoración al Cristo resucitado. En segundo lugar, regresamos a 1 Corintios 16. Ofrendar debe ser de manera sistemática. En segundo lugar, el segundo principio, ofrendar debe ser de manera sistemática. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Muchos cristianos en aquellos tiempos recibían su paga cada semana. Muchos de ustedes también lo reciben cada semana. A otros les pagan cada 15 días, la quincena. Y a otros hasta cada mes. Otros recibían su dinero de diferentes formas. El punto es que tan pronto como nosotros
recibamos, o el día que nosotros recibamos nuestra paga, lo primero que tenemos que hacer es apartarle al Señor lo que Él le corresponde. Les voy a enseñar cómo funciona esto. Me pagan a mí, pongan ustedes, 2,000 pesos a la semana. Entonces, de esos 2,000 pesos a la semana, yo tengo mi presupuesto. Son 500 para la comida, para la cena, 500 para pagar la letra del coche, 500 para pagar la renta, 500 para pagar la letra del refrigerador, y me doy cuenta que cuando hago mis cuentas no me alcanza. Si así hago mis cuentas no me alcanza para darle el 10% a Dios, que es cuando se comienza a darle a Dios. En el Antiguo Testamento fue el diezmo, los cristianos del Nuevo Testamento le comienzan a dar el 10%. Ahora, si yo tengo esa mentalidad de que haciendo mis cuentas no me alcanza diezmarle a Dios, no estoy viviendo por fe. Estoy viviendo por vista. De acuerdo a lo que veo, no me alcanzo, pero como el justo por la fe vivirá, como yo creo, que dice 1 Corintios 9, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda buena gracia, para que teniendo siempre en todo lo suficiente abundemos para buenas obras. Si yo creo que Dios es poderoso en hacer milagros, dice Malaquías 3, pruébenme si no abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré. Entonces, al hacer mis cuentas, yo digo, Señor, no me alcanza, esto me dicen mi vista, pero en mi corazón y tu palabra me dicen que nunca me dejarás y que si yo busco tu reino, me darás todo por añadidura. Entonces, yo, confiando en lo que dice la palabra de Dios, lo primero que hago es darle a Dios el 10. Y después, con lo que me sobra o me falta para pagar a esa vez y las financieras de vida. Cuando nosotros aprendemos y entendemos lo que esto significa, comenzamos a recibir bendiciones sobreabundantes en nuestra vida. Dice Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí. Nuestra manera de ofrendar debe ser de manera sistemática. Yo no puedo darle a Dios mi diezmo la quincena pasada y esta quincena no me alcanzó, no le doy la otra quincena y le doy la otra quincena. Yo no puedo estar jugando con Dios. Si yo no lo hago cada vez y no desarrollo el hábito, cada vez que recibo la paga, si no desarrollo el hábito de darle a Dios, entonces Dios no puede agradarse de mi vida. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, lo que yo le doy, habla de lo cuánto le amo yo a Él. En Malaquías capítulo 1, los judíos comenzaron a traerle a Dios los chivos heridos, mancos, los borregos tuertos, los animales defectuosos. Cuando Él había ordenado en el libro de Levítico que todos los animales que le trajeran a Él fueran los mejores de su ganado, ya sea vacuno u ovejuno, o de las aves que trajeran. Entonces Dios les dice a ellos, ustedes me han verdaderamente despreciado. Y contestan ellos, ¿en qué te hemos despreciado? Y les contesta Dios, en que lo que me habéis traído como ofrenda ha sido lo defectuoso. O sea, comenzaron a darle a Dios, el pueblo de Israel, lo que le sobraba. Y cuando tú le das a Dios lo que te sobra, estás diciéndole a Dios el concepto que tú tienes de Dios. Entonces, hay muchos de ustedes que tienen 15 trajes. Y si tú le das a Dios un traje, ¿qué le estás dando? Le estás dando lo que te sobra. Yo no sé, aquí en la iglesia no le preguntó a Alan si tienen aquí a la cena para las familias pobres. Toda iglesia tiene que tener a la cena para los pobres. Allá juntamos todos los domingos trae alguien 1 kilo de azúcar, 1 kilo de complex, 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, y eso es algo que a nadie le cuesta el domingo traerlo. Y juntamos a la cena, porque hay por lo menos 18 familias ahí en México que están verdaderamente pasando necesidad, y a través de estas alacenas les ayudamos a suplir lo que les falta. Lo que a nosotros nos sobra, se los damos a ellos. ¿Qué nos cuesta cada domingo traer 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, para dárselo a las familias a nuestro alrededor que no tienen ni siquiera qué comer? Llegas a tu casa y tú tienes arroz, tienes frijol, tienes 5 cajas de cornflakes. ¿Qué te cuesta agarrar una sola cajita y dársela al Señor, verdad? No te cuesta nada. Esto se llama ofrenda a los pobres. Y es de lo que estaba hablando el apóstol Pablo en esta carta. Entonces, en segundo lugar, el ofrendar debe ser de manera sistemática, continua, perseverante. En tercer lugar, el ofrendar es individual y personal.
Cada miembro de la iglesia, dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno, no dice cada familia, dice cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cuando nosotros somos una familia, debemos enseñarles a nuestros hijos a dar en la escuela dominical o cuando se recoge la ofrenda. Ya mis hijos, cada vez que vamos a la iglesia, lo primero que hacen el domingo es, papá, ¿me das por favor para dar la ofrenda? ¿Me das 10 pesos? ¿Me das 20 pesos? ¿Me das 50 pesos? Y a los niños comienzan a crecer con el hábito bendito de que tienen que darle al Señor. A tu hijo le dices, bueno, ¿en qué trabajaste, hijo? Te lavé el carro, papá, y te lavé esto, ¿y apartaste tu diezmo? De todo lo que tú les pagues a tus hijos, enséñalos que le aparten el 10% a Dios. Toda persona que reciba alguna ganancia durante la semana, de tu sueldo, que vendiste un coche, vendiste un perfume, vendiste un terreno, propinas que te dieron, de absolutamente todo lo que es entrada, le debes dar a Dios el diezmo. Lean ustedes Proverbios capítulo 3 en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 3, versículo del 9 al 10. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, o sea, con todo lo que tienes, y con las primicias de todos tus frutos, o sea, la primer cosa de todo lo que te entra. Y serán, vean la promesa, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, o sea, tus alacenas, tus bodegas, rebosarán de mosto. Dios dice que si tú le das a Él lo primero de todo en tu vida, ¿qué le estás diciendo? Mateo 6:33. Busca primeramente. ¿Qué es primero? ¿Perdón? ¿Qué es primero? ¿Primero va antes del 2 o del 3? Primero, ¿qué va antes del primero? El 0, ¿verdad? El 0 es nada. Entonces, Dios dice que si tú le das a Él lo primero de todo, hagan de cuenta que vende un terreno, ayer vendí un terreno, es un ejemplo, y me dieron 5 millones de pesos por él. Bueno, de esos 5 millones de pesos por él, inmediatamente fui y pagué la letra del coche, pagué a esto, y después ya como para la segunda semana le di al Señor algo, ya no es lo primero. Ya le di a Dios en cuarto lugar, porque antes pagué otras cosas. No, dice el Señor, yo soy primero. Yo di mi vida por ti. Yo di a Jesucristo en la cruz como mi diezmo. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Cuando Jesús moría en la cruz, Dios nos estaba dando a su primogénito. Lo primero que Dios tenía, Dios no nos dio los segundos, ni lo tercero, nos dio a su unigénito, primogénito, para que nosotros siguiéramos su ejemplo. Si Dios nos da a nosotros lo primero, ¿es posible que tú le quieras dar a Él lo tercero o lo cuarto? Fíjate nada más cómo está ligado el uso de las finanzas con el amor a Dios. Primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Cómo puedo demostrar que yo amo a Dios con todo mi corazón? Dándole siempre en mi vida el primer lugar. Muchos de ustedes hasta se sienten incómodos ahorita. Hasta sienten calientito el asiento. Y más calientito va a estar en el infierno. En cuarto lugar, ofrendar debe ser proporcional. 1 Corintios 16:2. Cada quien aparte algo según haya prosperado. O sea, hay muchas personas que ganan más, esas personas deben de dar más. Una vez llegó una señora muy pobre a la iglesia en México hace algunos años. Y era pobre así, con guarache, la pobrecita, así toda de trenzas y todo. Y me dice, hermano pastor, vengo porque usted es un siervo de Dios, a que me dé una ofrenda. Así me dijo. Y le dije, ¿usted es cristiana? Y me dice, sí. Y le dije, ¿a qué se dedica? Y me dijo, pues yo lavo ropa.
Le dije, ¿cuánto cobra por pieza? Me dijo en aquel tiempo, 5 pesos la pieza. Y le dije, ¿y le da usted al Señor 50 centavos de cada 5 pesos que cobra por pieza de ropa? Y me contesta y me dice, no, hermano, pues no está viendo cómo soy de pobre. Y entonces le leí Proverbios donde dice, aún lo que no tienen a muchos, se les será quitado. Entonces, si creemos que solamente los ricos son avaros, nos equivocamos. Hay pobres en esta noche más avaros que los ricos. Debemos dar en proporción a lo que ganamos. Si tú ganas 3 pesos lavando un vidrio, dale 30 centavos al Señor. Si tú ganaste 50 millones de pesos, dale 5 millones de pesos al Señor, el 10%. Entonces, tanto el que gana millones de pesos como el que gana centavitos, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Pero si en lo poco no eres fiel, como esta hermana, le dije, hermana, no le voy a dar dinero. Porque en primer lugar usted ha vivido violando una regla absolutamente inexorable de Dios. Que Dios usted no le ha dado el primer lugar y por eso usted está viniendo a ser cada vez más pobre. Porque usted le ha robado a Dios. Y Dios no puede permitir que nadie le robe. ¿Por qué? Porque Él nos dio a su Hijo unigénito. Y Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, ¿cómo es posible que usted quiera pasarse de lista? ¿Usted no sabe lo que dice la Biblia en Gálatas 6? Que Dios no puede ser burlado, que lo que sembramos recogemos. Ay, hermano, ya no tengo trabajo, ya no tengo esto. Vamos a revisar tus finanzas inmediatamente, porque no es posible esto. De acuerdo a la Biblia, Dios prospera y bendice materialmente a los que son fieles, y Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Entonces, analiza tu corazón y vas a descubrir que hay avaricia. Ahí en lo más hondo de tu vida, tú le has robado a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Y le has dicho que eres cristiano y que eres cristiana y le has dado tus migajas, le has dado lo que te sobra. Y por eso cada vez te irá peor en la vida, porque Dios no puede ser burlado. Dice en 2 de Corintios capítulo 9, vayamos a la vuelta en 2 de Corintios 9. Los judíos estaban acostumbrados a diezmar. Dios les pedía en el Nuevo Testamento el diezmo. Quiero que observen algo. En el Nuevo Testamento ya la Biblia no habla de diezmo. La última vez que se menciona la palabra diezmo es en los Evangelios. Y Jesucristo vino y vivió y murió bajo la ley. Jesucristo mencionó a los fariseos, le dijo, los fariseos que diezman el comino y en el eneldo. Pero ya en el Nuevo Testamento, de los Hechos en adelante, y en todas las cartas pastorales, no se vuelve a mencionar el diezmo. Ahora vean ustedes lo que dice 2 Corintios 9, versículo 6 en adelante. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Ahora hay otro principio, hay una libertad mucho más grande en el pacto de gracia y de la ley y del Espíritu en el que vivimos tú y yo bajo la cruz de Cristo. Ahora Dios nos dice, quiero que tú me des lo que te nazca darme. Si en el Antiguo Testamento fue el diezmo, y tú quieres seguir de una forma legalista, nada más el diezmo, exactamente el diezmo, ni el 11 ni el 12%, el diezmo exacto, dice el Señor, no hay ningún problema, eso es lo que está en tu corazón. Pero si tú me quieres dar más, me quieres dar el 15, el 20%, ¿verdad? Dice Dios, en la forma en que tú me des, yo te voy a prosperar. Si tú das mucho, te devolveré mucho. Yo nomás tengo 3 sandías que me crecieron, hermano. ¿Y por qué tienes 3 sandías? ¿Cuántas semillas sembraste? Pues nomás sembré 2 semillas. Y si hubieras aventado 20 semillas, ¿cuántas sandías hubieras tenido? Pues hubieras tenido 50 semillas, ¿verdad? Entonces no esperes que te crezca en tu huerto 100 sandías cuando sembraste 2 sandías. Por favor. Hasta el ranchero más inculto y desleído, como decía Cantinflas, lo puede entender. Hermano, yo no tengo dinero ni para el banco, ni pagar vainas. ¿Cuánto has sembrado? No te ha crecido en tu huerta, tu dinero no se ha multiplicado. ¿Por qué?
ve para atrás. ¿Cuánto has sembrado? Si no has sembrado, ¿cómo quieres entonces cosechar? El que siembra escasamente tendrá una cosecha muy escasa. Y vas a recoger ahí un aguacatito, y vas a recoger una sandiguita y una piñita nada más, y ni para tus hijos te va a alcanzar, porque eso es lo que tú has sembrado. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, lo recogemos. Dice el versículo 7, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Cuando vemos a Dios, jamás en nuestra actitud sea, ay, pues ahora voy a tener que, échale, ay. Con esa actitud ni le des a Dios, ni le des, ay, yo que quería comprar para esta cosa, güey, pues, como un deber, ¿no? Ya no es sacrificio, ya no es olor grato hacia Dios. No con tristeza, ni porque tengas que darlo, ni por necesidad. Ahí está lo de la ofrenda, y te metes la mano a la cartera y le buscas el vellito más chiquitito y le echas, ¿no? Lo estás dando como si te estuvieran obligando a ponerte una pistola. ¿Sabes una cosa? Dios ama al dador alegre. Dios es el único que sabe, en el momento que estamos dando, cuánta alegría hay en nuestro corazón dar a Dios. Y dice el versículo 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios se menciona aquí como El Shaddai. Dios es poderoso, y vean ustedes que se le llama al ofrendar gracia. Para que en ustedes haya toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice la Biblia, si tú estás dando, Dios te va a seguir dando. Si tú estás dando, Dios te va a seguir dando. ¿Cómo te va a dar Dios? Dios es poderoso para darme mientras más doy. ¿Por qué? Porque Dios quiere y ama a las personas que son canales. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a los demás. Dios no me da para que guarde y se me estanque y se me rompan las bolsas. Y para meterlo al banco y debajo de mi colchón. Dios no me da para eso. No me da para mí. Me da para poder engrandecer y promover su reino. Entonces, cuando nosotros guardamos más de lo que debemos de dar, y tenemos ahí, y le echamos al cochinito, y porque viene, ahora que voy a invertir, y bajó la bolsa de valores, y casi no hay trabajo. Ok, tú quieres tener trabajo, y quieres cuando no hay trabajo en todo el mundo, dale a Dios. La mente del mundo te dice, ¿quieres tener? Guarda, almacena, mete bajo el cojín. Dios te dice, ¿quieres tener? Da abundantemente. Ahora la pregunta es, ¿lo crees? Aquí se basa toda la situación, ¿lo crees o no lo crees? Bueno, si lo crees, lo haces, porque no hay otra cosa con que podamos agradar a Dios más que creyendo lo que Dios nos dice en su palabra. Dios es poderoso para hacer que nunca te falte, a fin de que siempre tengas para dar. Fíjate lo que dice aquí, para que tengas para dar en todas las cosas. Si tú llegas al momento en que ni tu 10 me puedes dar, hermano, es que usted no sabe la situación, es porque estás bajo una maldición de Dios. Dice Malaquías 2, versículo 2, Dios puede convertir nuestras bendiciones en maldiciones. Yo he visto, miren hermanos, he visto cantidad de hermanos, hace 15, 20, el último fue hace 2 meses, hermanos que han tenido negocios grandísimos, que eran directores de fábricas, que tenían puestos ejecutivos tremendos y que comenzaron sin que se dieran cuenta a robar a Dios, Mientras más tenían, más avaros se volvían. Y de repente, de la noche a la mañana, Dios les quitó todo. Se les cayó el negocio en 24 horas. Y se quedaron en la vil bancarrota y en la ruina total. He visto a otros que han tenido una buena familia, que han tenido todas las oportunidades del mundo, bonitos hijos, y se ponen a robar dinero, como el señor de los periódicos hace una semana que se suicidó de la PGR. ¿Verdad? Personas que ahí nadie sabe y están aquí por debajo, ¿verdad? Claveles y claveles y claveles y claveles, y guardando y guardando y guardando, y de repente no saben que hay un Dios que dice, tú no te puedes burlar de mí. Lo que los demás no ven, yo veo, mis párpados ven, y los pecados de muchos hombres saldrán a la luz tarde o temprano. Dinero mal habido es maldecido
Dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No améis al dinero ni las cosas que están en el mundo, dice 1 Juan 2, 15 al 17. No podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, dice Jesucristo, a Mamón, no podemos servir a Mamón y a Dios, las riquezas y a Dios. No podemos. ¿Por qué? Porque amar el dinero es una idolatría, es tener algo mucho más grande que el amor de Dios. Llegó un momento en que un joven se acercó a Jesús y le dijo, Señor, te quiero seguir. Que todo el mundo, vamos a reclutarlos y vente, como no, únete con nosotros. A ver, espérame tantito, Jesucristo, con su vista de rayos X, ¿verdad? Cristo rompió su corazón. Y el joven le dijo a Cristo, yo guardo todos los mandamientos. Qué bárbaro, ¿no? Todavía se ponía casi como un ungido. Y le dijo a Cristo, bueno, si me quieres seguir, vende todo lo que tienes. Y entonces sígueme. Y dice la Biblia que entonces el joven rico en el Evangelio de Lucas, viendo lo que Jesús le pedía, se retiró del triste y no le siguió, porque amaba más el dinero que seguir a Jesús. Y entonces Jesús se volteó a los discípulos y les dijo, de verdad les digo, qué difícil es que un rico entre al reino de Dios. Y que quede claro en esta noche, el dinero no es pecado. El pecado es amar el dinero. Tú puedes ganar $1,000,000 al mes. Gloria a Dios por esto. Y darle a Dios $300,000 de diezmo al mes. Entonces tú no amas el dinero. ¿Por qué? Porque no es pecado. Tú puedes tener un Mercedes-Benz el lunes, un Lamborghini el martes, un Ferrari el miércoles, y nadie te puede decir de que eres un avaro, porque no es pecado ser rico. Los hombres más millonarios de la historia fueron Abraham, fueron Salomón. Salomón se sentaba en un trono de oro. Cualquiera diría, qué desperdicio que se vende que sea a los pobres. Es que nunca ha sido el tener dinero pecado. Pero así como Salomón se sentaba en un trono de oro con 2 leones labrados de oro, así como David era millonario, como Abraham era el más grande, el hombre más rico de su época, Dios quiere que nosotros entendamos este principio. Lo que Dios nos da es para engrandecer el reino de Dios. Yo conocí hace algunos años al presidente de Colgate-Palmolive, que es cristiano, y llegó al Hotel María Isabel a darnos un testimonio a como 500 líderes, y nos dijo, cuando yo recibí a Cristo, ganaba en Estados Unidos $5,000 al mes, que es un bastante buen sueldo. Después, a los 6 meses de cristiano, le comencé a dar a Dios el 15%, y ganaba yo $15,000 al año de servir a Dios. Después, en Colgate-Palmolive, a los 2 años le dije a Dios que le iba a dar el 20%. Y me aumentaron el sueldo a $25,000 al mes. Quedó él como dueño de Colgate-Palmolive. Y actualmente le da a Dios el 50% de sus entradas. Por eso tiene el dinero que tiene. Hace 2 semanas vino a vernos Pat Robertson, el director de la cadena 700 o el Club 700. Es el millonario más grande que hay ahorita cristiano en Estados Unidos. Tiene cadenas de televisión, tiene universidades, tiene un avión que mandó a Puebla, es un hospital con cirujanos, oftalmólogos, para cuidar a los niños, para darle servicio gratuito de servicio social. No lo dejaban entrar el gobernador de Puebla, tuvieron que hablar al presidente Zedillo, se entrevistó con Zedillo y nos contó su testimonio. Él le da el 65% a Dios de sus entradas. Por eso es el hombre más rico de Estados Unidos. Entonces, no es pecado el que tú tengas dinero y Dios quiere prosperarte, pero ¿cómo te va a poder prosperar si en lo poquito que Dios te ha dado lo has robado? ¿Cómo te puede poner Dios sobre mucho cuando en lo poco le has sido infiel e irresponsable? El que ama el dinero no se saciará de tener más dinero. La tentación de muchos creyentes es que mientras más ganan, más quieren guardar. Colosenses 3:5 le llama avaricia. La avaricia es idolatría. Y vean ustedes en el Evangelio de Marcos capítulo 4, lo que Jesús dijo que les iba a pasar a muchos cristianos. Al inicio de la conferencia les dije que el 60% de las parábolas de Cristo tratan sobre el uso de los bienes materiales. Dice Marcos 4, versículos 18 y 19, explicando Jesús la parábola del sembrador. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra,
Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, el engaño del dinero y las codicias, ¿verdad?, de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En 1 Timoteo 6, Pablo dice, muchos se extraviaron de la fe por amar el dinero. ¿Cómo podemos nosotros evitar amar el dinero? Dando. Es muy fácil. ¿Quieres realmente saber en esta noche si eres libre del amor al dinero? ¿Cuánto le das al Señor? Para ti es muy difícil. O sea, hasta con grúa te sacan un billete de 500. ¿Qué tan difícil es para ti? Hasta que por fin le das al Señor. ¿O eres una persona que así le das al Señor? Ahí determinas cuánto amas el dinero. ¿Por qué creen que Dios nos manda que diezmemos? Porque es un ejercicio de la fe. Nos estamos ejercitando en no tener ídolos. Entonces, si yo estoy dándole al Señor, me estoy librando mentalmente cada vez más de amar el dinero. Y llega un momento en que, así como entra tras, y me doy cuenta que siempre tengo, nunca me falta, no pido prestado. Recuerden, pedir prestado es maldición. En Deuteronomio dice, Dios a su pueblo, tú no debes ser cola, sino cabeza. No vas a estar debajo, sino arriba. No vas a pedir prestado, sino a ti te pedirán prestado. Dice en Proverbios Salomón que el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Y si tú eres hijo o hija de Dios y has llegado al colmo de pedir prestado, es porque tú tienes un problema de dinero en tu corazón. Porque la promesa es que Dios le proveerá semilla abundantemente al que siembra abundantemente. Y finalmente, el último principio, el quinto principio del uso del dinero es que el dinero debe ser manejado honestamente. 1 Corintios 16, versículos 2 y 3. Cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vean la palabra que usa Pablo, guardándolo. O sea, te pagaron ayer, te agarras la parte que le corresponde al Señor y la guardas. Y cuando la guardas, no comienzas a jugar con ella. Porque si comienzas a jugar con ella y, ay, vamos a cenar, vieja, pero ya lo tenemos aquí un guardadito del Señor. Estás como el chiste ese, ¿verdad? Que había un ranchero que le dijo, su esposa le decía, ay viejo, yo tenemos un año en Cristo y tú no le das al Señor ni los becerros, ni le das diezmo, ni nada. Dice, no, mi vieja, te prometo que ahora que nazcan los becerritos, le voy a dar el mejor al Señor. Pues nacieron los dos becerritos, ¿verdad? Y entonces le dijo la señora a su esposo, oye, te recuerdo que le dijiste que le ibas al Señor, espérate un mes a que engorden, a que crezcan. Bueno, pasó un mes y no le daba el becerro al Señor. Y pasaron 2 meses, y el becerro más gordo, el que le iba al Señor, que se le muere. Entonces que agarra y que le dice, ¿verdad? Ahora sí, vieja, le voy a dar el becerro al Señor que le prometí. Entonces, a muchos de ustedes se les va a morir el becerro antes de darle al Señor lo que le han prometido. Cuando tú has prometido y has determinado en tu vida dárselo a Dios, ese dinero no lo usas para ninguna otra cosa más que para Dios. Si tú lo guardas y no eres honesto con el dinero y comienzas a gastarte ese dinero porque sabes que es tu diezmo y lo vas a dar hasta el domingo en la iglesia, Dios entonces no puede estar contento con tu vida. Se necesita ser honesto delante de Dios. ¿Cuál fue el primer pecado? El primer pecado que Dios castigó en la iglesia, en Hechos 6. El robar los diezmos. Y les costó a Ananías y a Zafira la vida. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, ¿por qué habéis mentido a Dios y por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Dice Malaquías 3, del 9 al 11, leámoslo para terminar, en el Antiguo Testamento.
¿Qué pasa cuando algún cristiano no es honesto? Como lo hizo Ananías y Zafira. Dice Malaquías 3, del 9 al 11. Malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traigan los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora. En esto, dice Jehová de los ejércitos. Vean ustedes que es un desafío el que Dios nos lanza. Pruébame. ¿Cuál es la prueba? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios quiere que nosotros llegamos a un momento donde digamos, Señor, ya no me des más. Fíjense nada más lo que está diciendo Dios. ¿Es posible que pueda llegar así? Sí, por favor, ya, Señor, ya. Hasta que sobreabunde. Y dice el versículo 11, que si tú haces esto, Dios también reprenderá al devorador. Dice 1 de Pedro 5, el león, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Quién es el devorador? ¿Perdón? Satanás. Es muy triste cuando los cristianos tratan de engañar a Dios con sus ofrendas, porque lo único que están haciendo es permitirle a Satanás que se las quite de todas maneras a través de otras circunstancias, como enfermedades, accidentes, robos, pérdida de valores, todas estas cosas que te hacen gastar dinero, el diablo te la está ganando. En lugar de pagar lo que pagaste por el accidente de tu coche, en lugar de por lo que pagaste por tu casa, en lugar de pagar por lo que pagaste por el problema que tuviste con tu hijo, ese dinero era de Dios. De todas maneras, el diablo te lo quitó. O sea, ese diezmo lo tenemos, hagan de cuenta, vamos a poner 10 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es el diezmo? La primera. Si yo la primera moneda se la entrego a Dios, el resto queda bajo la sangre de Cristo. El resto queda bendecido por Dios. El resto, el diablo no puede tocar mi dinero. Pero si yo le robo a Dios la primera moneda, que es el diezmo, el resto queda bajo maldición. El dinero que me queda, Dios le abre la puerta a Satanás para que nos hiera y lastime nuestra vida financiera. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, algún día lo tendremos que recoger. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por las razones de tu boca. No hay nada perverso ni torcido en la Biblia. Los principios que gobiernan nuestra vida están íntimamente relacionados con nuestro crecimiento espiritual en proporción al uso de nuestro dinero. Enséñanos, Señor, y muéstranos que estos principios funcionan, son reales, y no podemos en nuestro corazón robarte ni engañarte. Si tú has robado a Dios, si tú eres algún cristiano o cristiana que has robado a Dios, en esta noche pídele perdón. Él lo sabe, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y prométele a Dios que si Él te da alguna vez lo suficiente para reponer lo que tú le has robado, se lo vas a pagar. Y en esta noche, haz votos, ten convicciones en tu corazón para reconocer que lo que le damos a Dios representa lo que pensamos de Él. Si le damos lo que sobra, y si ni siquiera le damos, ¿por qué entonces le decimos, Señor, Señor? Muchos en aquel día, me dirán, Señor, Señor. Y se les ha olvidado que la palabra Señor significa amo absoluto. Y si Él es tu amo, si Él es tu Señor verdaderamente, ¿por qué entonces le robas? ¿Por qué le engañas?
¿Por qué le defraudas? ¿Por qué eres deshonesto con Él? Padre, tú escudriñas nuestros corazones y nuestra mente y le pagas al hombre conforme a sus hechos. Te pedimos que en esta noche seamos encontrados fieles, porque es necesario que como administradores seamos hallados fieles, para la gloria y la honra de aquel que murió y nos dio su vida entera, para que nosotros comencemos a demostrar que le tenemos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.